¿De qué se trata el capítulo? Estamos viendo qué es la ofrenda Hatat, pero ¿de qué se trata el capítulo? ¿Qué es lo que queremos aprender con este capítulo? Lo que a mí me quedó es que la meta de la clase, que Dios es santo, que se verá la ofrenda Hatat como una provisión activa, o sea, una provisión que implica actividad, movimiento, una provisión de la gracia de Dios. No se va a ver nada más como un ritual rígido, como un requisito. Ok, muy bien. ¿Qué más? Que se debe purificar y recuperar el lugar de encuentro para que el perdón y la comunión sean posibles. Muy bien. Se debe de purificar el... ¿Por qué? Pues porque está contaminado. ¿Y quién lo contaminaba? Es uno mismo el pecado de 43 y 44. Ahí van, casi llegamos. Ya casi llegamos. Ya saben que con el hermano Miguel siempre hay examen, así es que usted se debe preparar cada vez y ya sabe, hermano no terminó la clase, va a haber examen. Si usted dice, la próxima semana ya le toca al pastor, ya no sé si él vaya a hacer examen o no, pero cuando sabe que ese con el hermano Mesa y dice, ya terminó el pastor, la siguiente clase es el hermano Mesa, así es que nos va a hacer examen. Vamos a leer un poquito la clase, agarrar el teléfono y ver el resumen de la clase. Algo, hermanos, algo. Porque si no me están diciendo que son malos estudiantes. Y que no estudian. Son malos estudiantes. Yo no me imagino, por ejemplo, un estudiante que tengo a mi mano derecha, donde él no esté listo para la clase que sigue. Y más porque si está estudiando medicina, tiene que estar adelantado a lo que... Casi se le tiene que adelantar a sus profesores. La medicina es un área del estudio que es muy difícil. Yo por eso no estudié medicina. Si se descomponen los fierros, los transistores y todo eso, pues no pasa nada. Pero si usted le corta donde no le tiene que cortar a una persona o le da un medicamento que no le tiene que dar, no. Personas es difícil. Por eso admiro mucho a la gente que estudia medicina. Admiro mucho. Es la segunda persona que conozco cercana que estudia medicina. Tengo un amigo que es médico. Y lo conocí desde el 13 años que tenía el muchacho. Y admiro mucho. Se llama Lino, por cierto, Lino. Si estás viendo esto, te mando un saludo. Pero lo que queremos llegar aquí a la clase, hermanos, es que Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Dios no es como que, bueno, ahí ya la regaron, ahí háganle como puedan. No. Dios siempre ha querido habitar en medio de su creación cúspide, sus hijos, con la imagen, de la creación que Él implantó su imagen, ¿verdad? Con su pueblo, su familia. Él siempre ha querido estar en medio de nosotros, su pueblo. Pero nosotros, como ya desde la caída tenemos una raíz pecaminosa, hermanos, entonces, obviamente, al paso de todo esto que está sucediendo, Dios, ya vimos que estamos viendo 3 pilares, ¿verdad? Que es el pacto y luego el lugar de encuentro. Entonces, este tema es sobre el lugar de encuentro. Sobre el lugar de encuentro. Entonces, este lugar de encuentro donde Dios se manifestaba a su pueblo, tenía que estar limpio porque porque este Dios en el que creemos es un Dios santo. Es un Dios santo. Es como, entonces Él requiere que el lugar donde Él se va a manifestar y donde nosotros vamos a tener comunión con Él, tiene que estar limpio. Pero nuestro pecado, sobre todo lo que estamos viendo aquí, era todos los pecados que cometía el pueblo de Israel, ¿sí? Lo que hacían era contaminar el lugar, que era el tabernáculo. Y dependiendo el estatus, digámoslo así, el estatus social que tenías, más bien yo quisiera verlo más que el estatus social, que era así, pero como el estatus religioso, en este caso, si eras un laico o eras del pueblo común,
contaminabas el primer lugar de encuentro, que era el altar de bronce, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Si eras un sacerdote, la contaminación iba más allá, era más profunda, más adentro, hasta el altar de oro. Y si eras el sumo sacerdote, todavía mucho más, ¿verdad? Era mucho más, era hasta el lugar santísimo. Entonces, prácticamente lo que hace la ofrenda Hatat es una ofrenda que sirve para purificar ese lugar de encuentro. ¿Ok? Y como dice aquí, vamos ahí a la página 44, dice, aunque a veces se traduce como ofrenda por el pecado, su sentido más preciso es ofrenda de purificación, porque para eso servía. Ahora, y obviamente es mucho más preciso, como lo dice el autor, porque cuando escuchamos la palabra pecado, en nuestra concepción, ya nuestro sentido mental, nuestro concepto de pecado, usted ya se está imaginando matar, asesinar, robar y todo eso. Pero la realidad es que no era para eso. No era que usted ofrecía un sacrificio o una ofrenda, en este caso una ofrenda. Es que le robé a mi vecino y voy a ir a presentar mi ofrenda Hatat para purificarme y que me limpien los pecados. No era esto. Eran pecados involuntarios que estaban definidos en el libro de Levítico y que ya los hemos estudiado. Entonces, más que nada era para limpiar el lugar, y no solamente el lugar, sino también lo que estaba dentro del lugar, los muebles que estaban adentro de ese lugar. Su objetivo principal, como dice aquí, no era limpiar a la persona. No era que con estos sacrificios o con estas ofrendas o con este sistema sacrificial las personas se les perdonaban los pecados. No era que era para limpiarles la conciencia. No era para eso, sino para purificar el santuario y sus muebles. Es decir, limpiar el lugar de encuentro afectado por pecados involuntarios e impurezas rituales. La impureza actuaba como una mancha acumulativa en el lugar en donde Dios se encontraba con los suyos. Sí, porque es un Dios santo. Es lo que, varias veces hemos dicho esto, es limpiar la casa. No vamos a recibir al Rey de Reyes con la casa sucia, ¿verdad? Pero esta era su casa. Entonces nosotros la ensuciábamos, Él a través de su gracia nos proveía la forma de limpiar ese lugar. ¿Sí? No era que le vamos a poner jabón y todo y ahorita a ver cómo nos imaginamos. No, el Señor proveía los medios de cómo tenía que ser limpiado ese lugar. Dice, por eso el campamento debía guardarse. Así lo dice Números capítulo 5, versículo 2. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo contaminado. Y principalmente a quienes eran a los que echaban, a los leprosos. De hecho, hasta había aldeas o lugares donde vivían específicamente los leprosos, específicamente para ellos. Y respecto al santuario, dice Levíticos 16:16, y purificará el santuario de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Okay? Entonces, esto es importante, hermanos, porque muchas veces cuando tenemos ya en nuestra mente, escuchar la palabra pecado, obviamente nos lleva a nuestra conciencia. No estamos pensando en esos pecados involuntarios del sistema levítico, tocar un muerto, tener alguna enfermedad en la piel. No estamos pensando en eso. Usted escucha la palabra pecado y usted ya está pensando prácticamente en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Es como que es automático porque ya lo tenemos ahí escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermano. ¿Sí? Cuando usted escucha muchas veces, ¿verdad?, que hay algunas fallas entre los líderes, las fallas en los pastores, es que el pastor pecó, es que el líder pecó. O sea, usted no se imagina, es que tocó un muerto. ¿Verdad que no se imagina eso? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Se imagina un montón de cosas, menos que tocó un muerto o que se llenó de lepra, ¿verdad? Nunca se imagina eso. Entonces, por eso, pero aquí en el contexto en el que estamos estudiando, era para eso, era para limpiar el lugar debido a la contaminación ocasionada por esas impurezas en los hijos de Israel. Es decir, todas tocar muertos, enfermedades de la piel, etcétera, etcétera. Entonces, según lo que acabamos de leer, según el pasaje, ¿cuál es el sentido más preciso de la ofrenda Hatat?
La ofrenda por el pecado enfocada en la culpa personal, la ofrenda de purificación del lugar de encuentro, la ofrenda voluntaria de agradecimiento, la ofrenda de consagración del sacerdote, la ofrenda de purificación del lugar de encuentro. Entonces ese es básicamente el sentido más preciso. Pregunta 6, ¿cuál es el objetivo principal de la Hatat? Limpiar la conciencia individual de pecados deliberados, financiar el servicio del santuario, purificar el santuario y su mobiliario de impurezas acumuladas por los pecados involuntarios e impurezas rituales, sustituir todas las demás ofrendas del sistema levítico. Purificar el santuario y su mobiliario de impurezas acumuladas por pecados involuntarios e impurezas rituales. Ok, entonces esta purificación no es un tecnicismo ritual impersonal, sino una expresión de la gracia activa de Dios. Él provee el mecanismo para contrarrestar la fragilidad humana, preservando el espacio que Él mismo consagró por pura iniciativa y así sostener el disfrute mutuo en la comunión que anhela con su pueblo, que fue lo que les mencioné al principio. Es que Dios siempre ha anhelado eso, hermanos. Él anhela tener esa comunión con su pueblo. Lo vemos desde los orígenes. Desde los orígenes. Usted empieza a leer Génesis y usted ve esa comunión que tenía Dios con Adán y con Eva. O sea, ¿usted se imagina esas charlas? O sea, personas que literalmente charlaban prácticamente de cara a cara con Dios. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, recordando un poquito eso, cuando usted estudia un poquito las genealogías y empieza a ver las primeras personas que caminaron después de ellos, ¿verdad? O sea, los primeros descendientes de ellos. Y comienza a leer, y Adán vivió 900 y pico de años, y toda la gente en esa época vivían en promedio 900 años. Entonces usted se imagina, prácticamente Adán conoció a sus nietos, bisnietos, tataranietos, y no soy tartamudo, hermanos, así tataranietos, ¿verdad? Usted se imagina aquellos pequeñitos que de pronto sus papás le dijeran, vente, vamos a ir a visitar al tatarabuelo Adán. Y luego sentaditos aquí, o sea, que sentaditos en su regazo, y que le estuvieran preguntando a los niños, oye, abuelo, ¿y cómo, y de qué platicabas con Dios? ¿Usted se imagina esas charlas, qué bonitas? ¿Ah? Porque lo pongo en ese contexto porque muchos de nosotros, si conoció a sus abuelos, eran muy lindas las pláticas con los abuelos, ¿verdad? Entonces, ahora usted imagínese estas pláticas, ¿no? O sea, y yo le estoy diciendo, es imaginación. Obviamente la Biblia no menciona nada de esto, pero usted se puede imaginar eso porque ellos vivieron muchísimos años vivieron, según la Escritura, ¿no? Entonces, yo me imagino que eso pudo haber pasado, tener unas pláticas, posiblemente a lo mejor no con sus tataranietos, pero cercanamente, ¿no? O sea, simplemente los nietos, los nietos, la siguiente generación, ¿no? Después de sus hijos. Qué interesante hubieran sido esas pláticas, ¿no? Pero básicamente, hermano, regresando al tema, es que Dios siempre ha querido tener esa comunión con nosotros. Y Él nos ha proveído esa forma de adoración para Él. Cómo limpiar el lugar, dónde va a ser el lugar. No es que a nosotros se nos ocurre, nosotros aquí, mira aquí, límpiale, y aquí. No, Dios proveía. Dios le dio todas las cosas, se las mostró a Moisés. Así vas a hacer el tabernáculo, le vas a poner estas columnas, vas a cortar, vas a usar este hilo, vas a usar esta tela, vas a hacer esto, vas a hacerlo, va a medir todo, hermanos. Todo, prácticamente le dio los planos, ¿sí? O los blueprints, como le dicen en inglés, pero son los planos para hacer la construcción del tabernáculo, no solamente del edificio, sino incluso de lo que estaba dentro del edificio. Entonces, todo. Y cómo se tenía que limpiar, cómo se tenía que cuidar, qué se tenía que hacer, todas esas instrucciones se las dio Dios. No es que al pueblo de Moisés, o a Moisés, o a los levitas, se les ocurrió, no, es que eso no está funcionando, vamos a cambiarlo para que funcione mejor. No, hermano. Dios en su provisión. Por eso cada vez que leemos aquí es por mera gracia. Porque nosotros no podemos limpiar ese lugar. ¿Cómo vamos a limpiarlo si cada vez que nosotros nos movemos, hacemos algo, nos equivocamos y contaminamos más? Es como llegar y querer trapear el lugar, ¿verdad?, con agua sucia.
Pues no, ¿verdad? No se puede. Entonces Dios quiere que ese lugar esté limpio y Él nos dice cómo lo hace. Entonces Él dice, Él provee el mecanismo para contrarrestar la fragilidad humana, preservando el espacio que Él mismo consagró por pura iniciativa, como leímos, y así sostener el disfrute mutuo en la comunión que anhela con su pueblo, como ya estudiamos en el capítulo 2. Cuando se procedía correctamente, el encuentro se restablecía. El sacerdote hará expiación por él de su pecado y será perdonado. Levítico 5:13. Prácticamente aquí ya estamos llegando al último escalón aquí, cuando ya dice, ya llegaba el sumo sacerdote, entraba y finalmente se presentaba el olá. Esta restauración no solo quita la contaminación del pasado, sino que también prepara activamente el ambiente sagrado para una mayor intimidad, haciendo seguro y apropiado el gozo compartido del Seba Shelamim, que era la fiesta de paz o el sacrificio de paz, y la entrega confiada de la olá, la adoración total, como veremos en los capítulos siguientes. Básicamente, hermano, lo que está pasando aquí es que Dios quería tener limpio este lugar, libre de contaminación, para que pudiéramos acercarnos a Él, ¿sí? Y no verlo como un Dios en el que tenemos peligro de morir, sino todo lo contrario, un Dios con el cual nos abre la puerta para poder entrar con Él, comer con Él, fíjate, ¿qué es todo esto? Comer con Él, platicar con Él, es decir, tener comunión con Él. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo caracteriza el texto la purificación realizada por el Hatat? ¿Como un tecnicismo ritual nada más? ¿Como una concesión temporal? ¿O como una expresión de la gracia activa de Dios que contrarresta la fragilidad humana y preserva el espacio consagrado? ¿O como un reemplazo de todas las ofrendas del sistema levítico? Una expresión de la gracia activa de Dios que contrarresta la fragilidad humana y preserva el espacio consagrado. Esa es la respuesta. Sí, la sé. Pregunta 8. ¿Qué efecto produce la restauración lograda cuando se procedía correctamente? Que solo borra faltas deliberadas y anula todo rito posterior, que quita la contaminación pasada y prepara el ambiente sagrado para mayor intimidad, posibilitando el gozo de la fiesta de paz y de la adoración total, o del Seba Shelamim y la olá, traslada la responsabilidad del pecado al sacerdote o limita el culto únicamente al lugar santísimo. Quita la contaminación pasada y prepara el ambiente sagrado para mayor intimidad. Algo que ya no alcancé a comentar de eso del resumen de la clase pasada, que es el propósito de esto, purificación, era la necesidad de un sacrificio superior en Cristo que alcanza la conciencia del adorador. O sea, que lo que se hacía en la tierra era el reflejo más bien la sombra de lo que iba a pasar después con Jesús. Que Jesús iba a venir a purificar nuestras conciencias. A mí lo que me llama poderosamente la atención, y es que lo que vamos a ver es que, fíjese, si esto, que era sombra de lo celestial, ¿usted se imagina la cantidad de ofrendas que se ofrecían todos los días? Todos los días. Por todo el pueblo. Porque era por todo el pueblo. Entonces, si nos trasladamos solamente a aquellos que salieron de Egipto, que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, más o menos estaremos hablando de unos 2 millones de personas. 2 millones de personas pecando en este sentido, contaminándose por aquellos que se iban muriendo, que de pronto les daba lepra, o algo de lo que pasaba de esos pecados no deliberados. Obviamente cuando ya se establece todo el sistema, ¿verdad? Ya que son liberados, pero tomando un número. ¿Usted se imagina la cantidad de ofrendas y sacrificios que se realizaban todos los días? ¿Qué le dice todo eso? Pues a mí me dice que se necesitaba algo superior
porque eso no alcanzaba, porque todos los días se tenía que estar haciendo, todos los días. Ahora imagínense, todo eso multiplíquelo actual por la cantidad de personas que habitan el planeta Tierra. ¿Cuántos habitantes tiene ahora el planeta Tierra? En el sistema MKS, ¿verdad?, que es el metro kilo segundo, que es el sistema internacional, son 7,000 millones de personas. En el sistema inglés serían 7 billones de personas. Qué interesante. ¿Se imagina 7,000 millones de personas todos los días pecando? Ya no solo contaminando el tabernáculo, que ya no existe, el terrenal, sino ¿cuál? Entonces, imagínese, ¿qué se necesita para mantener limpio ese lugar? Algo mucho más grande y excelente. Se necesitaba que el sumo sacerdote que entrara ahí, ofreciera el sacrificio y las ofrendas, o la ofrenda, ¿verdad?, porque no hizo ofrendas, que lo mantuviera limpio, que cuando entrara se limpiara y de ahí en adelante se mantuviera limpio para poder entrar libremente a ese lugar. Eso es lo que está apuntando esto, y eso es lo que cumple Cristo. Es lo que vamos a ver. Dice, la sangre como detergente ritual, el lugar de encuentro. La sangre del hatat actúa como detergente ritual. No se aplica a la persona. No era que llegaba la persona y, a dar su ofrenda de purificación y le ponían ahí, le ponían sangre, ¿verdad? Y ya con eso, ya está, sale, ya está, tus pecados te son perdonados. Así como cuando iba usted al sacerdote que le untaba aquí a su ceniza, su agua bendita, y sale, ya está, vámonos. No, hermanos, no era así. Sino aquí lo que se hacía es que la sangre se aplicaba a los muebles del santuario, es decir, al lugar de encuentro. Esa sangre animal, eficaz para el santuario terrenal, era una figura limitada que señalaba hacia una ofrenda superior, capaz de una limpieza interna y definitiva como la de Cristo, que es lo que acabamos de mencionar. Eso es lo que nos está apuntando todo esto. El lugar exacto de aplicación depende de quién había pecado. Depende de quién había pecado y de qué tan profunda era la contaminación. Si pecaba un sacerdote, la afectación penetraba más hondo o más profundo y el rito es más interno. El sacerdote, dice, pondrá de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Cuál es ese altar, hermanos? El altar de incienso. En el tabernáculo. El de oro. Es el de oro, porque dice el sacerdote. Dice, para pecados del pueblo común, o sea, para usted y para mí, ¿sí?, somos personas comunes y corrientes, algunos más corrientes que comunes, pero somos personas comunes y corrientes. La sangre se rociaba en los cuernos del altar de bronce, según Levíticos 4, versículo 25, limpiando el atrio accesible. Si es el sumo sacerdote, o si era el sumo sacerdote, la contaminación llegaba hasta el propiciatorio. Y en el día de la expiación, o sea, el día del Yom Kippur, se hacía necesario purificarlo por el pecado del sumo sacerdote y del pueblo. Eso lo lee usted en Levítico 16, 14 y 15. Restaurando el núcleo del reencuentro. Así se limpia el punto de encuentro para que el encuentro sea gozoso y este gozo continúe y purificará el santuario de las impurezas. Levítico 16, 19. Lo que estamos viendo es eso, hermanos. No estamos viendo que las personas a través de estos rituales se purificaban. En todos los casos que hemos visto, se purificaban las cosas y las personas ofrecían todo este sistema ritual para presentarse que ya habían sido limpios, ya habían hecho otras
se habían presentado con el sacerdote, mira, ya no tengo lepra, mira, ya no tengo secreciones, mira, ya pasaron los 7 días de que toqué el muerto, ya me lavé con agua, ya esto, ya lo otro, ya aquello. Entonces, ahora sí ya quiero seguir teniendo esa comunión con Dios. ¿Va? Ok. Entonces, según lo que acabamos de leer, que vimos que esta sangre que está en la ofrenda Hatat es como un detergente ritual, es decir, es para limpiar los muebles y el lugar de encuentro. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo actúa la sangre de la Hatat según el texto? ¿Se aplica al adorador para limpiar su conciencia directamente? ¿Se aplica a los muebles del santuario como un detergente ritual, entre comillas, señalando a una ofrenda superior en Cristo? Muy bien. 10. ¿Qué emparejamiento? Es decir, ¿cómo sería qué relación? ¿Quién peca? Lugar de aplicación de la sangre, y describe correctamente la profundidad de la purificación. En el inciso A tenemos el pueblo propiciatorio, sacerdote, altar de bronce, sumo sacerdote, altar de incienso. Inciso B, sacerdote, altar de incienso, personas del pueblo, altar de bronce, sumo sacerdote de la expiación o propiciatorio. Inciso C, pueblo, altar de incienso, sacerdote, propiciatorio, sumo sacerdote, altar de bronce. Todos por igual, cuernos del altar de bronce. ¿Cuál, hermana? La B. ¿Alguien objeta? ¿Alguien está a favor? ¿Alguien está en contra? A favor. Entonces, acuérdese, si usted era del pueblo común, al de bronce, llegaba al altar de bronce. Si usted era sacerdote, llegaba hasta el altar de incienso al altar de oro. Y si usted era sumo sacerdote, ¿hasta dónde llegaba, hermano? Al propiciatorio, o sea, hasta el lugar santísimo, hasta el lugar santísimo. Muy bien. Nada más como una nota, hermanos, porque sí, son importantes las notas que hace el autor. Cuando usted lee un libro, usted tiene que poner atención también en las notas que de pronto hacen los autores. Ahí, sí, en ese párrafo que leímos, donde dice la sangre como detergente ritual del lugar de encuentro, en la segunda estrofa, donde dice el lugar exacto de aplicación depende de quién había pecado. Después de pecado, ahí se fija que está un número entre corchetes. Chiquitito, chiquitito. ¿Ya lo vio? Sí. ¿Ya lo encontró? Sí. ¿O todavía no lo encuentra? Mire, donde dice el lugar exacto de aplicación depende. ¿Ya encontró eso de que estoy leyendo? La sangre como detergente del encuentro. Ahí. Y luego el segundo párrafo dice, el lugar exacto de aplicación depende de quién había pecado. Y arriba de pecado está un corchete con un número 1. ¿Ya lo encontró? ¿Seguro? Sí, ya lo encontró. Muy bien. Ese 1, ese que está ahí, váyase al final de la lección. Sí, donde está el dibujito este. Ya lo encontró el dibujito este al final de la lección. Aquí abajo, con letras muy chiquititas. Ok, ahí está. Por ejemplo, ahí dice 1. ¿Ya lo vio al principio? Dice, aclaración. En el Hatat, es decir, aquí el autor va a aclarar o va a especificar eso que puso ahí. ¿Qué quiere decir con eso? Depende de quién había pecado. Vamos a ver qué quiere decir el autor. ¿Quiere profundizar un poquito más o quiere aclarar algo, una posible confusión o algo? En el Hatat, la sangre purifica el santuario, mientras que los restos del animal se queman fuera del campamento. Esto lo vimos el jueves en la reunión. Si usted fue el jueves a la reunión de oración, usted va a decir, sí es cierto. Hasta el pastor hacía y abría y cerraba la puerta. Abría y cerraba la puerta. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Pues es esto, hermanos. Por eso lo traje a colación, porque, hermano, todo lo que nos enseña el pastor y lo que estamos estudiando tiene correlación con lo que usted va a ver el domingo. Entonces, por eso le pido que usted lea la lección para que cuando llegue el domingo
sea mucho más fácil para usted entender todo esto. Y por ejemplo, si usted ve ese numerito, ¿verdad? Dice, hermano, ¿y qué es ese numerito? ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque eso no solamente lo va a encontrar en los libros que escribe este autor. Los puede encontrar en muchos tipos de libros y tiene que leer esas notas. Son importantes. ¿Sabe dónde las va a encontrar? ¿Tiene usted una Biblia de estudio? Si usted tiene una Biblia de estudio, esa Biblia de estudio tiene numeritos así y no son precisamente los versículos de la Biblia. Son numeritos y son es una nota para explicarle ese versículo. Lo mismo está sucediendo aquí. Entonces lo que está haciendo aquí el autor es precisamente eso. Nos va a explicar que mientras que los restos del animal se queman fuera del campamento, nos va a especificar algo aquí el autor. Hebreos 13, 11 y 12 toma este segundo gesto para explicar que Jesús padeció fuera de la puerta. Por eso su muerte no se identifica con la muerte del animal al costado norte del altar de bronce, aunque su obra sacerdotal celestial se explica a partir de todo lo que ocurre dentro de los límites del tabernáculo. Prácticamente, hermano, este es el resumen de lo que nos explicó el pastor el jueves. Okay. ¿Quién estuvo el jueves ahí? Ok. Necesitamos voluntarios o voluntarias que nos explique qué sucedió el jueves. ¿Qué nos estaba explicando el pastor con respecto a este tema que estamos viendo y con respecto a esa nota? ¿Qué fue lo que nos explicó? ¿Cuál era la confusión? ¿Cuál era la aclaración? ¿Qué fue lo que usted entendió? Nos estaba aclarando que nosotros estamos enseñados, aprendimos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue adentro del tabernáculo, pero la palabra de Dios nos dice claramente que fue afuera. Entonces, por eso Él se salía y se metía, para que nosotros entendiéramos, no fue adentro, fue afuera, porque si lo entendemos que fue adentro, entonces estamos enseñados mal. Y es por eso que nosotros, cuando nos explicó, nos causa problema, porque lo damos por hecho, pero porque no estamos enseñados bíblicamente. Pero cuando Él va a la Biblia y nos dice, y aquí dice, y ahí dice, Jesucristo fue afuera. Entonces, es lo que Él más o menos nos enseñó, claro. Porque llegábamos a la confusión de que pensábamos que la muerte de Cristo prácticamente era la muerte o el sacrificio o la ofrenda que se presentaba en el altar de bronce. Y ese era el error, porque el altar de bronce ya está dentro del tabernáculo. Y Cristo, según Hebreos, dice que fue afuera. Fue afuera. Entonces, por eso es importante y por eso se lo quise traer a colación. No lo vamos a leer todo, solamente quería traerlo para que cuando lo vuelva a leer otra vez el capítulo, tome nota, o en los siguientes capítulos, si vuelve a ver esos numeritos, ya sepa de qué se trata. ¿Okidoki? Muy bien. Sigamos, página 46. Ya casi terminamos el día de hoy. Pensemos en esto como si el lugar de encuentro con Dios fuera una habitación. O sea, aquí nos va a dar un ejemplo. El pecado y las impurezas son como el humo que se acumula adentro, haciendo que el aire sea denso y que la comunión se asfixie. La ofrenda hatat es la acción de abrir las ventanas de par en par, sacar todo el humo y dejar que entre aire fresco. Una vez que el ambiente está limpio, no solo se puede volver a respirar la comunión, sino que el lugar se vuelve seguro, ya está listo para celebrar una fiesta de amistad con Dios, que es el Shabbat Shalom, y para una entrega total y confiada, que es la Olá, pues la santidad de Dios ya no es un peligro, sino una presencia que da vida. ¿Sí? Toda esta lógica del antiguo pacto apunta a Cristo. Hebreos nos enseña que el clímax de su obra sacerdotal no ocurre en la tierra, sino en el cielo, después de su resurrección y ascensión. Allí, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:14.
esto no es un nuevo sacrificio, sino la presentación de su vida glorificada ante el Padre, un acto con valor eterno, gracias al nuevo pacto que Él ya había inaugurado y sellado con su sangre en la cruz. De esta manera, logra una purificación por su sangre que los ritos terrenales solo podían insinuar. Interesante, hermanos. Interesante. Ok, mi hermano. El punto de lo que nos explicó otra vez el pastor está en Hebreos 13:12. Sí. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Y ahí empieza lo más bonito, porque cuando Él resucita, Él entra, pero ya no entra al estudio este que estamos haciendo. Él entra a los cielos por su sangre y purifica todos esos lugares celestiales que estamos viendo y tenemos figuras, pero en los celestiales. Entonces, cuando Él explicó eso, es tan bonito, porque ya entró allá arriba. Y lo más bello es que nosotros, los que le hemos creído, entramos con Él. Lo interesante, hermanos, aquí es que, y esto es importante, por eso el hermano nos ha hecho tanto énfasis en eso, que dice, por su sangre, no con su sangre. Lo vamos a ver más adelante, pero me voy a adelantar un poquito y con esto voy a terminar. Porque cuando dice por su sangre, es que quiere decir que con el mérito, con lo que acaba de suceder atrás, debido a eso, es que Él se presenta. Y presenta una vida indestructible. Eso es impresionante. Eso es impresionante, hermanos. Por lo que hizo, por el mérito de eso, que es eterno, Él se presenta con una vida de adoración total. Él es, hermanos. Vamos a ver que entonces Él es nuestro Hatat. Él es nuestro Sheva Shelamim. Porque Él es el que nos da paz con Dios. Porque Él así lo estableció, ¿no? Él es, hermanos, la Olá. Porque Él mismo se ofrece completa y enteramente a Dios. Así mismo, hermanos. Y eso fue cuando el hermano me dio este libro, ¡pum!, a mí me voló la tapa. Yo dije, wow, esto está increíble. Porque es así, es lindo. Y cuando lo ves así, te das cuenta que ahora el sistema sacrificial tiene sentido en cada paso y cómo lo describe la Escritura. Y no como nos lo habían enseñado antes, donde metimos todo en un solo costal, ¿sí? Y lo mezclamos así. Como una capirotada. Como una capirotada, exactamente. Si usted no sabe qué es la capirotada, puede buscarlo en el YouTube. Va a decir, con razón el hermano dijo que una capirotada. Entonces lo va a ver así, como un cóctel, y todo lo va a meter en lo mismo, y va a pensar que es todo lo mismo, y no lo es. Pero Dios nos ha estado, hermanos, mostrando algo bien, bien bonito, bien interesante. Muy bien, hermanos, nos vamos a quedar aquí. ¿Ok? Esas dos preguntas que siguen, la 11 y la 12, usted la responde ahí en su casa. ¿Ok? Y vamos a continuar la siguiente semana. En Cristo abre y sostiene el gran lugar de encuentro. ¿Ok? Y ahí vamos a seguir y vamos a terminar la próxima semana, se lo prometo. Es que este tema a mí me gustó mucho, hermano. Está muy interesante, está muy bonito y se ha ido encajando perfectamente con los temas que hemos estado viendo, las predicaciones, los estudios, todo va encajando, hermanos. No está desligado de lo que se está estudiando en general. Entonces es muy bonito todo lo que está sucediendo. Es un engranaje muy bien estructurado. O sea, Dios está acomodando las piezas perfectamente bien. Vamos a orar y vámonos a preparar para el siguiente servicio. ¿Le parece bien? Muy bien, oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias por permitirse estar reunidos en esta mañana, Señor. Te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces, mi Dios. Y te glorificamos, te alabamos, Señor. Permite que podamos seguir gozándonos, Señor, en este siguiente servicio donde te vamos a adorar, alabar
lo vamos a cantar, Señor. Y vamos a escuchar tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que traigas con bien a nuestros hermanos, aquellos que vienen en camino, Señor, que quites todo impedimento y que puedan llegar con bien hasta este lugar, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Dale de nuevo, Señor, a tu siervo para que nos pueda, Señor, predicar tu palabra. Gracias, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el poderoso y precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Hermano, cuando dice aquí el pecado y la impureza